hermanos, bienvenidos esta tarde a nuestro estudio bíblico de media semana. Se siente un poco raro estar tan poquitos, pero ahorita hay otros allá en el otro edificio y pero va a ser más divertido. Creo que vamos a poder entrar rápido al estudio. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, ahorita vamos a orar. Esa es la clase de Dios en las conversaciones y vamos a continuar con el tema de cómo presentar la defensa de nuestra fe cuando se nos demande, ¿verdad?, presentar defensa. Allá cuando estamos en el café con nuestras amistades y alguien nos hace una pregunta. Hace varias semanas tratamos con la Biblia, que era una palabra, es la palabra de Dios divina. Y habíamos tratado de cómo y cuáles son los ejemplos bíblicos que comprueban que la palabra de Dios es divina. El hermano Edgar luego enseñó sobre las supuestas contradicciones que existen en la Biblia, cosas que personas han atacado. Hoy quiero hablar sobre la pregunta: ¿qué no fue el hombre que escribió la Biblia? Tarde o temprano alguien les va a decir: el hombre escribió la Biblia. Entonces no voy a tratar sobre las pruebas de la divinidad de la Biblia, eso ya lo tratamos. Lo que sí voy a tratar hoy es cómo explicamos entonces cuál es el equilibrio entre lo que Dios dio y cuánto tuvo que ver el hombre, o si es que tuvo que ver el hombre, para poder articular cómo nosotros explicamos lo que es divina inspiración. Entonces dice la Biblia en 2 de Timoteo, noten por favor y vamos a orar. 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, es una porción de escritura muy conocida, pero hoy vamos a aprender cómo explicar la doctrina. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora van a haber muchos que creen que la Biblia contiene diferentes niveles de inspiración. En otras palabras, van a haber unas secciones más inspiradas que otras. Nosotros rechazamos tal cosa. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ahorita vamos a entrar a qué es lo que esto significa. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta clase. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que podamos aprender bastante de tu palabra el día de hoy. Te pedimos que sea útil, que podamos usar esta información para hablarle a otros de ti. Y Señor, yo te pido eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, noten, hermanos, por favor, rápidamente. Quiero que vean aquí en las pantallas. Tenemos que comprender varios conceptos de cómo se dio la Biblia. La palabra de Dios inició en la mente de Dios. Esto es muy importante. Incluso quiero que vayan así en sus Biblias y vayan por favor a Salmo 119. Esto es un versículo muy importante para poder comprender la divina inspiración. Salmo 119, versículo 89. La Biblia nos dice en Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Eso es algo muy importante, hermanos, porque la palabra de Dios existía en la mente de Dios desde toda la eternidad, antes que el hombre la escribió en las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante, porque la palabra de Dios es eterna, no es temporal. No es como que la Biblia, o por decirlo así, la palabra de Dios no existía hasta que Mateo escribió Mateo y ya ahora sí existe Mateo. Sino que toda la escritura ya existía en la mente de Dios mucho antes que el hombre la había escrito en las escrituras. Pero lo que tenemos que tratar, cómo sucedió entre la mente de Dios. Y luego vemos, número 2, se dio la revelación. Número 3, la inspiración. Número 4, la transmisión. Y número 5, la traducción. Que al final de cuentas lo que vamos a ver la siguiente semana es cómo fue que Dios preservó las escrituras. Cómo es que la tenemos en español. Porque hay tantas versiones. ¿Cómo damos una explicación a eso? Pero eso es
por decirlo así, los pasos que se tomó para poder dar las escrituras. Donde vemos el acto milagroso va a ser entre el número 1 y el número 3. Lo que es la transmisión y traducción, eso ya es el copiar las escrituras y el traducir las escrituras. El milagro sucede entre 1, 2 y 3, muy bien, en cuanto a cómo se dio las escrituras. El tema de la inspiración es un tema fundamental en la fe cristiana. Alguien que pudiera decir, yo no creo que toda la Biblia es inspirado, yo no creo que toda la Biblia es de Dios, nos metemos en un serio problema porque entonces el ser humano es el que decide qué es inspirado. Y pues es por obvio que pues vamos a agarrar escrituras y no, pues esto no me gusta, esto no es de Dios. Entonces no podemos jugar al ser selectivo a lo que nosotros queremos creer, o aceptamos toda la Biblia o rechazamos toda la Biblia. No podemos nomás jugar en parte. Hay varias palabras que vamos a ir conociendo. Por ejemplo, vean en la pantalla inspiración. Inspiración significa que Dios sopló cada palabra de la Biblia en existencia, haciendo la Biblia un libro divino. La palabra inspiración significa que Dios sopló cada palabra de la Biblia en existencia, haciendo la Biblia un libro divino. Entonces, cuando alguien dice, la palabra de Dios es inspirada, eso significa que creemos que Dios sopló. La palabra inspiración es lo que significa soplar. Dios sopló cada palabra. Incluso vean esto siguiente, la posición cristiana sobre las escrituras puede ser descrita como verbal y plenaria. Yo sé que son términos profundos y esos son términos teológicos, pero sí es bien importante que comprendamos qué significa verbal y qué significa plenaria, porque si un día usted está leyendo un libro de teología sistemático o algo así, estas dos palabras van a salir con frecuencia en cuanto a la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, para poder comprender eso un poco más, noten por favor, por inspiración verbal, se quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Entonces, cuando estamos hablando de inspiración verbal, es que Dios seleccionó las meras palabras. Muy bien, entonces eso es lo que significa ese verbal, en cuanto a la inspiración verbal. Pero ahora quiero que veamos, Schaeffer dijo acerca de esto, noten aquí en la pantalla, inspiración verbal significa que en sus documentos originales, el Espíritu Santo dirigió en la selección de las palabras usadas. Sin embargo, la personalidad del autor humano fue respetada al extremo que sus características como escritor son preservadas y su estilo y vocabularios empleados, pero sin intromisión de errores. Ahora quiero que nomás vamos a pausar aquí y los voy a llevar a algo más profundo. Mientras que estamos de acuerdo con lo que dijo Schaeffer, yo lo pienso todavía un poco más estricto que nomás decir que Dios respetó a los autores humanos. Si la palabra de Dios ya existía en toda la eternidad, el ser humano lo único que él podía escribir era lo que ya existía. No era como que Mateo escribió Mateo como él quiso, sino que escribió el libro de Mateo como está Mateo en el cielo, porque por eso iniciamos con Salmos, porque la palabra de Dios ya estaba en el cielo. Más bien lo que yo creo es que Dios puso el estilo en el autor, no que Dios se sujetó al estilo del autor. Tenemos que ver la inspiración como que si cada autor es una pluma distinta que Dios decidió usar. Y cada autor tiene su forma de hablar, cada autor tiene su distinta personalidad, pero esa personalidad y esa forma de pensar y esa forma de ser en cuanto a las escrituras ya tenían que haber existido en el cielo, porque lo que los divinos autores escribieron era lo que ya estaba en la mente de Dios. Entonces imagínense, Dios pudo desde la fundación del mundo poner la personalidad de Isaías para que Isaías escribiera exactamente lo que Isaías dice, con ese estilo, con ese vocabulario. Vemos
Pablo, que era con un lenguaje distinto al de Lucas. Pero aún esas personalidades y esa forma de pensar, esa forma de escribir, divinamente fueron dados por Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, hay otra palabra que tenemos que ver, la palabra plenaria. La palabra plenaria significa completa o entera, por lo cual creemos que la Biblia es inspirada y plenaria, es completa en todo su sentido. Entonces, si alguien dice, creemos nosotros en la Biblia inspirada, verbal, creemos que Dios dio cada palabra, escogió cada palabra que el autor iba a escribir. Cuando decimos que la palabra de Dios es plenaria, esto quiere decir que es completa en todo su sentido. Ahora quiero que veamos por favor esto en la pantalla. No existen diferentes grados de inspiración. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda es importante. Muchas veces yo cuestiono cristianos que hablan del Viejo Testamento como que si no tiene importancia. Mira, esto dicen, pero eso es Viejo Testamento. Sigue siendo palabra de Dios. Lo único que nosotros no ponemos en obra del Viejo Testamento, pues es la ley ceremonial y estas cosas que sabemos que terminaron con Cristo. Pero no podemos menospreciar el Antiguo Testamento. Conocemos bastante del Padre por medio del Viejo Testamento. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Vean Hechos 1:16, por favor, para que veamos este ejemplo, por ejemplo, de inspiración. Varones hermanos, noten, era necesario que se cumpliese las Escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de ¿quién? Pero el Espíritu Santo lo habló por medio de ¿qué? De la boca de David. ¿Sí lo están viendo ahí? Dice David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hechos 1:17 nos da como un equilibrio, y hay muchos versículos, hermanos, pero noten, fue el Espíritu Santo que habló por medio de la boca de David. Inspiración verbal. En otras palabras, sí fue David quien lo habló, pero fue el Espíritu Santo quien puso la palabra en su boca. Eso es lo que estamos dando a entender con la palabra de Dios siendo inspirada verbal. Ahora, entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios, por eso la Biblia dice en Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo al que en él esperan. Entonces, toda la palabra de Dios es limpia, es completa, no en partes, es toda la palabra. Y una vez más, Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Nosotros creemos que la palabra de Dios es eterno, no originó con el hombre, su origen es con Dios. ¿Por qué? Porque ya existía en los cielos mucho antes que el hombre la escribió. Pues así dice las Escrituras. Entonces, número uno, tenemos que entonces creer cómo es que la palabra de Dios es inspirada. Vamos a ver varios ejemplos. Y como les digo, es bien difícil tratar de simplificar un tema que podemos pasar aquí todo un mes nomás en este tema. Entonces estaba tratando de pensar cuál sería la mejor forma de simplificar esto. Y pues nomás les voy a dar, número uno, noten casos particulares de revelación divina. Esos van a ser unos casos, no van a ser todos los casos, pero es más o menos aquí vamos a comprender cómo es que la palabra inspiración, plenaria, verbal, funcionan todas juntas ya en la práctica de cómo se dio las Escrituras. Vemos primero, unas veces, noten, no se necesitaba el elemento humano. Muchos van a argumentar que la palabra de Dios se dio divinamente y que Dios necesitaba al ser humano y necesitaba su palabra. No, Él nunca necesita al hombre. Dios decide usar el hombre. Pero vamos a ver casos donde no se necesitó el elemento humano y la palabra de Dios se dio. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 1, la Biblia dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Cuando vemos Éxodo capítulo 20, la Biblia nos dice que los mandamientos se dieron primero por parte de Dios, luego Moisés tuvo que reescribirlos. ¿Cuántos recuerdan? Pues los mandamientos, conforme a Éxodo 20, versículo 1,
fue Dios quien estaba hablando estas palabras. Y todo lo que usted lee a partir de Éxodo 20, no fue las palabras de Moisés, ni con el estilo de Moisés, ni con el vocabulario de Moisés. Era Dios hablando y Moisés escribiendo lo que Dios estaba hablando. Entonces ahí no hay ningún elemento humano, simplemente se estaba escribiendo lo que Dios estaba diciendo. Noten Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tablas de piedra, escritas. ¿Con qué las escribió? No está ahí arriba, con el dedo de Dios. Vayan conmigo a Éxodo 31, 18. Es importante para que lo vean. Éxodo 31, versículo 18. Segundo libro de la Biblia. Éxodo 31, versículo 18. Dice la Biblia: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas piedras no fueron escritas con el elemento humano, no fue con el estilo de Moisés, no fue con la carisma de Moisés. El elemento humano está totalmente ajeno. Dios escribió esto con su mero dedo. Entonces, por eso hay casos en la Biblia donde el elemento humano no existe. Dios mismo escribió esto y pues se la dio al ser humano. Veamos otro ejemplo de esto que va a ser bien curioso, pero indiscutiblemente no hay ningún elemento humano aquí. Segundo, vemos el asno de Balaam. Es un caso de inspiración divino. ¿Y por qué es un caso? Pues porque los burros no hablan. Amén. Vamos a comenzar con lo más obvio. Entonces, si yo les digo, oye, comúnmente, ¿cómo hablan los asnos? Pues no hablan. ¿Y cuál es el estilo de vocabulario de un asno? Pues no tiene ninguno porque no hablan. Pero milagrosamente vemos en la Biblia que Dios puso su palabra en la boca de un asno. Quiero que veamos estos ejemplos. Números 22, 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Ahora, noten aquí que eso es algo bien curioso, porque si ustedes recuerdan toda la historia de Balaam, Balaam era un profeta falso, vendido a las riquezas, la Biblia nos dice, y quería Balac hacer lo que Balaam profetizara falsamente contra Israel. Entonces él está bien frustrado y está maltratando a la asna y le está pegando, y el ángel de Jehová aparece. La asna lo estaba viendo, no Balaam, y aquí está él pegándole, y de repente, dice la Biblia, Dios le abrió la boca a la asna y comenzó a hablar. Pero noten Números 22:30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y respondió no. Ahora, lo curioso es que él respondió no. Yo me hubiera desmayado ahí. ¿Sí me explico? Si estás arriba de un burro y te suelta, se comienza a hablar contigo. No estamos en un cuento, o sea, ¿sí me explico? O sea, oye, ¿cómo? Ni le voy a decir a mi esposa, no lo va a creer, ¿verdad? O ¿cómo íbamos a manejar esto? Pero dice la Biblia que Dios abrió la boca de la asna. La asna habló lo que Dios quiso que la asna hablara. Pero aquí les va, pero también las palabras de la asna representaron los problemas de la asna. En otras palabras, no solo abrió la boca, pero ahora la asna está hablando de, hey, ¿por qué me golpeas? O sea, no era como que la asna le comenzó nomás a profetizar, sino que en este caso Dios permitió que la asna se expresara de lo que le incomodaba a ella. Y lo primero que sale de su boca fue: oye, ¿por qué me estás pegando si yo siempre te he cargado, siempre he hecho lo que tú me dices y ahora tú me estás pegando? Y quiero que vean aquí cómo la divina inspiración funciona. No es natural a un asno hablar, así que no es como que vamos a discutir cuál es la forma literaria de los asnos, pues no tienen.
Dios le abrió la boca a la asna y Dios permitió que la asna dijera las incomodidades que ella tenía como asna. Y comenzó a decirle a Balaam. Entonces, quiero que veamos y vean eso aquí en la pantalla. Así es cuando Dios da revelación y es escrita. Son dadas por Dios. El hombre no es inspirado como William Shakespeare o como Don Quijote, por decirlo así. No es como que alguien se sentó en un cuartito, siento la inspiración, aquí viene un buen pensamiento, aquí te va. No es así. Dios da las palabras y Dios decide usar el elemento humano. Y Dios muchas veces decide que está bien que un humano se exprese, pero sigue siendo de parte de Dios, no de parte del ser humano. Porque así es como Dios quiso. Entonces, así es entonces como la revelación divina se da. La palabra que se habló por medio de la asna era completa y era perfecta. Muy bien, fue inspiración plenaria, para que lo podamos comprender en términos teológicos. Vean aquí en la pantalla entonces para recordarles, plenaria, la palabra plenaria significa completa o entera, por lo cual creemos que la Biblia es inspirada y es plenaria, es completa. Eso es bien importante, no es para que si un día están leyendo, sale esta palabra, no digan, el pastor nunca nos dijo qué significa esto. Pero si un día están estudiando sobre la bibliología. Pero tenemos que argumentar aquí que la forma que esta asna habló no fue natural a la asna, pero Dios le abrió la boca. Entonces, cuando dice la Biblia que allá en Hechos, que David, más bien, que el Espíritu Santo de Dios habló por medio de la boca de David, es como Dios habló por medio de la boca de un asno. Quiero que nomás piensen en eso. Dios no me necesita a mí y Dios no lo necesita a usted. Dios puede usar animales si Él quiso, pero Él quiso usar seres humanos. Amén. Y yo siempre he pensado, si Dios pudo usar un asno, Dios me puede usar a mí. Entonces lo que estoy diciendo es, Él ha establecido cómo usarnos. Porque aquí les va, el corazón del ser humano es malo. Somos malévolos por naturaleza. No es natural que nosotros queramos escribir palabras tan santas como la palabra de Dios. No viene natural a nosotros. Pero por eso Dios pone su palabra en nuestra boca. Por decirlo así, cuando se estaban escribiendo las escrituras. No va a ser que quieran salir unos profetas en esta noche, porque eso luego lo vamos a hablar. No creemos en apóstoles ni profetas, por eso han iniciado tantas falsas sectas por supuestos apóstoles y por supuestos profetas. Amén. Entonces tenemos aquí a la asna. Ahora vamos a hablar de otro personaje, Caifás, un sacerdote inconverso, habló la palabra de Dios. Entonces vemos cuarto, Caifás, un sacerdote inconverso. Ahora, esto es bien importante. Me brinqué un versículo, ¿verdad? Regrésate, Joan, verás a Números 23, 16. Ya me brincaba. Noten lo que dice aquí la Biblia. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra ¿en dónde? Y le dijo, vuelve a Balac y dile, ¿cómo? Así. Toda la historia, y no les conté por tiempo, pero si ustedes van a Números 24, versículo 15 al 24, podemos ver todos los tratos que quiso hacer Balac con Balaam y simplemente no funcionó. Pero ¿cuál fue la última orden? Le dice, mira, tú regresa, y él puso su palabra en su boca, y no le quedaba otra a Balaam más que decir lo que Dios le había puesto en su boca. Muy bien, ahora sí, cuarto por favor. Caifás, un sacerdote inconverso, habló la palabra de Dios. Hermanos, aún inconversos no son limitaciones para Dios, sino que tenemos que ver que aún el inconverso, Dios hace lo que Él quiere con él. Un ejemplo es el sumo sacerdote Caifás, que aún siendo él incrédulo, él profetizó por medio de la palabra de Dios, no conforme a su voluntad, sino porque Dios así lo hizo. Y quiero que noten por favor Juan capítulo 11, versículo 48 al 51. Dice la Biblia, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos
y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Qué sencillo, ¿verdad? No lo dijo por él mismo, Dios lo dijo por medio de él. Nomás recuerden, si Dios hizo que un asno hablara, seguramente hasta un incrédulo, si Dios quiere, lo pone a hablar. Ahora, no somos calvinistas, tampoco creemos que Dios hace eso. Él va a hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Pero no vamos a creer que cada palabra que sale de mi boca Él la está poniendo, sino que, porque entonces tendríamos que creer que hasta malas palabras son puestas por Dios, y claro que eso no vamos a creer eso. Pero Dios no fue limitado por un incrédulo, Él simplemente puso su palabra en el incrédulo, Él profetizó, no por Él mismo, nos dice la Biblia, Él habló porque así Dios lo estableció. Entonces vemos otra vez cómo la inspiración divina no depende de personalidad humana o no depende de sabiduría humana, Dios lo hace. Ahora quiero que vean quinto, los profetas del Viejo Testamento muchas veces escribían sin entendimiento o sin tener entendimiento. Muchas veces gente puede argumentar, no, es que pues cada autor tiene su distinto estilo y todos comprendían, pero la verdad es que la Biblia dice que muchos profetas profetizaban y no tenían ni una menor idea de lo que estaban diciendo. Nomás estaban hablando lo que Dios les estaba poniendo, igual como Caifás. Quizás cuando él habló, todo el mundo le dijo, oye, ¿qué estabas diciendo? ¿Sabes? No sé, no sé qué pasó ahí. Simplemente profetizó de la muerte de Cristo, pero él sin darse cuenta. Noten 1 Pedro 1:10 para que vean este ejemplo. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Entonces, ellos hablaban de esa gracia, no lo entendían todo, pero sin embargo profetizaban de todas esas cosas que iban a pasar. Hermanos, aquí vemos la diferencia entre inspiración y iluminación. Son dos palabras teológicas también aquí. Es importante conocer estas, ¿ok? Porque al entender lo que Dios inspiró su palabra una sola vez, pero Dios usa la iluminación para enseñarnos las Escrituras. Charles Hodge dijo en su libro de teología sistemática, quiero que vean, él dijo lo siguiente: la inspiración por ello no se debe de confundir con iluminación espiritual. Difieren primero en cuanto a sus sujetos. Los sujetos de la inspiración fueron unas pocas personas seleccionadas. Los sujetos de la iluminación espiritual son todos los verdaderos creyentes. Y segundo, difieren en cuanto a su designio. El designio de la primera es hacer ciertos hombres infalibles como maestros. El designio de la segunda es hacer a los hombres santos. Y naturalmente difieren acerca de sus efectos. La inspiración no tiene un efecto santificador. Balaam fue inspirado, Saúl estuvo entre los profetas, Caifás pronunció una predicción y aquello no dijo por sí mismo. Juan 11:51. Entonces podemos ver que, para decirles, inspiración, recuerden, ¿qué significa? Dios soplado, Dios sopló las Escrituras. Eso nomás lo hizo cuando se dio las Escrituras originales. Y iluminación es cuando nosotros vemos las Escrituras y la palabra de Dios nos habla a nosotros para conformarnos más a la imagen de Cristo. Entonces, estas dos cosas son distintas. Entonces, vemos
casos particulares de revelación divina. Deja nomás pausar, porque no quiero que me malentiendan. La Biblia está llena de personalidades, de puntos distintos, vemos actitudes distintas. Vemos, por ejemplo, que de todos los evangelios, el más sofisticado fue Lucas. Lucas era un doctor y él escribía con lenguaje de doctor. Entonces, de todos los evangelios, ese es el evangelio que resalta sobre todos por su forma de escribirse. Pero no podemos hacer las escrituras tan humanas que ya no son divinas. Aún el estilo fue dado por inspiración por parte de Dios, porque la palabra de Dios existía en el cielo antes que se escribió. Entonces, aún el estilo, la forma en que los profetas se expresaban o escribían las escrituras, vemos que vino directamente de Dios. Dios sopló todas estas palabras, actitudes y estilos. Ahora quiero que veamos número 2 entonces, y vamos bien en tiempo. Regularmente predico 3 puntos, pero como la meta es salir a las meras 8, son 2 puntos hoy, muy bien. Entonces, note número 2, lo que los casos de inspiración nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Lo que acabamos de ver. Ahora, hay muchos ejemplos, hay muchas formas de estudiar eso, pero nomás vimos unos cuantos ejemplos. Entonces, lo que vemos es que simplemente el ser humano es un instrumento porque así Dios quiso usarlo, no porque Dios estaba obligado por el ser humano. Dios quiso usar el ser humano y por decirlo así, Él decidió cómo usarlo, con qué estilo usarlo, y Él decidió poner el estilo en el autor para que se escribiera las escrituras con ese estilo. Lewis Perry Schaeffer dijo lo siguiente, y quiero que nomás notemos esto. Aunque existen sugerencias secundarias y variaciones, hay solo 4 clasificaciones primarias en cuanto a la doctrina de la inspiración. Esas son, primero, la Biblia es de origen divino casi exclusivamente. En otras palabras, es solo Dios y nada más. Segundo, la Biblia es de origen humano casi exclusivamente, lo que estamos discutiendo hoy. La Biblia es nomás un libro de un ser humano. Tercero, quiero que veamos, a veces se puso E ahí, pero debe ser C. La Biblia es en algunas partes casi exclusivamente divina y en otras casi exclusivamente humana. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que hay ciertos lugares de la Biblia que sí son de Dios y hay otros que son meramente ser humano. Rechazamos obviamente esa. Cuarto, el origen divino y el humano existen sin peligro para ninguno totalmente, presente en cada palabra, desde la primera hasta la última. La última de estas 4 clasificaciones es declarada ser aquí la verdadera representación de la verdad tocante a la doctrina de la inspiración. Entonces, ¿qué está diciendo Schaeffer? Es la perfecta unión entre el lado humano, el lado de Dios, juntas, es como se dio la inspiración. Suena muy bien, pero yo todavía lo elevo un poco más y yo no creo que fue necesario, por decirlo así, el elemento humano. Dios puso el elemento humano en el ser humano, así como les estoy diciendo, si voy a escribir algo y yo quiero escribir cada libro de la Biblia un poco distinto y escojo las plumas como yo quise que cada una escribiera. Mi hija Sofía está aprendiendo a ser calígrafo. Yo hacía eso de niño y existen 3 distintas plumas para hacer ese tipo de arte. Yo tenía 3. El final es como uno quiere, pero pues uno usa distintas plumas para hacer distintos efectos de calígrafo. Y es lo mismo que son los autores. Cada autor es distinto, es diferente, tiene vocabulario diferente, pero Dios puso todas estas cosas en el ser humano. No era como que la personalidad de Isaías apareció, porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios y existió en la mente de Dios en toda la eternidad. Pero entonces, ¿qué aprendemos aquí con lo que nosotros acabamos de ver sobre la inspiración? Primero, la presencia total del ser humano no es limitación para las escrituras.
En otras palabras, si el ser humano entiende o no entiende lo que está sucediendo, no es un factor limitante para la inspiración. Lo vemos con Caifás, lo vemos con la asna. Son dos cosas aislantes que simplemente comprueban que Dios puede dar la palabra de Dios sin que esté en todo su sentido el ser humano de lo que está pasando. Es que muchas veces gente puede creer que nosotros podemos limitar a Dios y ese es un error muy grande. Quizás pudiera yo limitar la bendición de Dios en mi vida, pero yo no puedo detener a Dios en lo que Él quiere hacer. Dios no se somete a nosotros. Y las únicas veces que a lo mejor limitamos a Dios es nomás en su bendición hacia nosotros, pero no en su obra. Él va a hacer lo que Él quiere. La ciudad que no quiso creer en Él, por lo cual Jesús no pudo hacer milagros, no era como que Dios estaba en el cielo diciendo, tanto que quería hacer ni modo, ¿verdad? Esa ciudad aquí que... No, era como que, bueno, allá ustedes. Yo los iba a bendecir, pero bueno, no quisieron creer en mí, está bien. No vean a Dios como rogándole al ser humano. Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso, así que no es como que nos está, por favor. Él puede levantar piedras, puede hacer que asnos hablen, y les vuelvo a decir, el ser humano puede estar totalmente en sintonía o no, pero eso no es un limitante para Dios. ¿Lo entiende el ser humano o no? Vimos en 1 Pedro que muchos de los profetas escribieron sin entender lo que era la gracia de Dios, que disfrutamos nosotros. Y sin embargo, Dios dio la palabra a ellos. Muy bien. Segundo, quiero que veamos. No siempre entendían aquellos los que escribieron las escrituras. ¿Se imaginan ser Daniel cuando se escribió Daniel? O sea, él habló de un montón de cosas que yo pienso que, ¿qué va a pasar aquí? Y él pues no entendía todo lo que estaba por venir. Y imagínense Juan, todas las cosas que vio, pero no por toda esencia Juan comprendía exactamente cómo se dieron o cómo se iban a dar las cosas. Entonces podemos ver que no todo el tiempo entendían. Tercero, solo en parte vemos la representación humana. En otras palabras, en todas las escrituras, el autor humano es parte, pero no es lo todo. Muchas veces yo leo libros que parece ser que hacen la Biblia demasiado humana y hablan de las escrituras como, pues yo pienso aquí que Pablo pudiera haber dicho esta cosa mejor. Y, oye, espérame, pues ¿cómo vamos a llegar con Pablo y decir, oye, mira, déjate corrijo aquí en lo que estás escribiendo? Pero déjales muestro a qué nos referimos cuando está el elemento humano. Vean Lucas 1:3, y aquí está Lucas hablando, y noten, él puso, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, es escribiértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Noten las palabras, me ha parecido también a mí. Aquí está Lucas hablando de sí mismo, pues, o sea, ahí está la personalidad humana dentro de las escrituras, pero aún estas palabras divinamente estaban ya en el cielo antes que Lucas las escribió. Nada de esa referencia, no podemos decir nosotros, mira, estas palabras me ha parecido también a mí, no es inspirado esto. Porque Lucas aquí estaba hablando él de él mismo, esto no tiene la misma inspiración que el resto. Eso es lo que la gente trata de hacer en la discusión de las escrituras. Tratan de agarrar los elementos humanos y los hacen tan humanos que ya no son divinos. Nosotros creemos toda escritura existía en el cielo, aún estas palabras. Me ha parecido también a mí, esas palabras las puso en la boca o en las manos de Lucas al escribirlas, porque desde la fundación del mundo la palabra ya existía con su estilo, con lo que se iba a decir, y esto fue lo que se escribió. Muy bien, entonces no podemos ver eso y decir, mira esto, voy a creer a toda la Biblia menos esto porque eso Lucas lo dijo de su parte. Y durante toda la Biblia van a haber partes y porciones donde los autores hablan de ellos mismos en primera persona, hablan de lo que ha pasado, hablan de historias, hablan de lo que sea. Pero así es como Dios quiso inspirar su palabra. Es así como Dios quiso darnos su palabra. Bueno, cuarto y para terminar,
solo puede existir un grado de inspiración. No pueden existir varios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hay varias iglesias donde hacen diferentes clasificaciones de escritura y eso lo podemos destruir por automático, nomás preguntándole, entonces, ¿qué es inspirado? Pues es nomás cuando Dios habla por su parte. Que entonces vamos a quitar un 40% de la Biblia. No podemos nosotros nomás determinar qué es inspirado cuando alguien quiere clasificar las inspiraciones de Dios. Entonces lo que se hace el cristiano es, se hace un cristiano mañoso que quiere nomás la Biblia a su conveniencia, ahora sí, y quiere nomás aplicar lo que quiere para sí, pero no le da el mismo peso a todas las escrituras. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Regresen conmigo a 2 de Timoteo, por favor. Les voy a decir por qué. Segunda de Timoteo. Dice la Biblia entonces, vean, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí les va porque es importante, noten el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha decidido usar su palabra para prepararnos. Entonces, si nosotros dudamos de las escrituras, si nosotros ponemos en tela de duda las escrituras, si nosotros vamos a hacer la Biblia tan humana que no nos queremos someter a ella, nunca vamos a poder crecer en las escrituras, nunca vamos a poder madurar en las escrituras. Si estamos siempre leyendo y pensando, ¿será inspirado esto? No va a tener fruto en su vida. Por eso Timoteo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? Para redarguir, para corregir. ¿Por qué? Porque al fin el hombre de Dios puede ser plenamente, perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, Joan, si regresas a la primera imagen, entonces todo lo que hemos tratado aquí en cuanto a cómo se dio la inspiración es bien importante porque he hecho hincapié nomás en lo que es número 1 al 3, cómo se transmitió. Tenemos que comprender entonces cómo fue la transmisión, cómo es entonces que las escrituras llegaron a nuestras manos, porque es ahí donde las cosas se ponen bien tenebrosas. Incluso es más fácil explicar el 1, 2 y 3 que explicar 4 y 5. Muy bien, porque se pone ahora sí el debate de textos y qué textos se van a usar y por qué se pelearon tantos por ciertos manuscritos y qué ha pasado, por qué hay tantos manuscritos y por qué no todos leen exactamente igual. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Y ahora ese es otro tema bien complejo que estoy seguro que en 45 minutos no voy a poder abarcar todo. Les voy a dar solamente una idea de cómo es que nosotros tenemos las escrituras. Por ejemplo, el siguiente miércoles vamos a hablar cuál es la diferencia entre la Reina Valera 60 y la Biblia católica o la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas Biblias y por qué existen estas diferentes Biblias? ¿Por qué hay tantas versiones? Muchas veces gente piensa que la razón que existen tantas versiones es nomás para hacer el lenguaje más entendible. Pero vamos a discutir eso y es un asunto del texto, de dónde fue traducida las escrituras. Eso es lo que vamos a entender un poquito la siguiente semana. Obviamente les digo, no van a salir teólogos con un diploma, pero por lo menos sí van a entender cuál es el debate y qué sucedió en la transmisión de las escrituras, que eso es lo que vamos a estar hablando antes de llegar a la traducción. ¿Qué pasó entre el 4 y el 5? Y habrá una diferencia entre la Biblia de los Testigos de Jehová. ¿Y por qué nosotros no usamos esa Biblia? ¿Por qué la Biblia católica, verdad, tiene más libros que nuestra Biblia? Entonces, muchas cosas tenemos que comprender entonces, porque gente va a decir, la Biblia fue escrita por el hombre, y muchas veces gente no contempla lo que está diciendo, porque no entienden todo el debate en su sistema. Entonces, nosotros usamos la Reina Valera 1960, una Biblia universalmente usada por
muchas denominaciones, no es la Biblia bautista, pero sí rechazamos, por ejemplo, la Biblia Nueva Internacional, rechazamos muchas de esas nuevas traducciones que se han hecho bastantes cambios textuales que son problemáticos al texto. No nomás es que las hicieron más fáciles de entender, en muchos casos agregaron más palabras. Entonces, es muy importante, uno de los debates grandes que vamos a entender la siguiente semana es sobre qué significa la traducción equivalente dinámico. Una traducción del equivalente dinámico es cuando personas traducen a algo igual de lo que fue escrito originalmente. Entonces, por decirle, hay muchos dichos en español. Esos dichos no los podemos traducir en inglés. ¿Por qué? Porque no se van a entender igual. Porque entre un lenguaje y el otro, por eso cuando vienen americanos y predican aquí, yo les digo, no digan un chiste. O si vas a contar un chiste, dímelo primero. Porque si yo lo digo y no se va a entender, él se va a estar riendo, pero todos ustedes van a estar, ¿qué? O sea, no entiendo cuál es el chiste, porque no todo se traduce igual. Entonces, lo que es el equivalente dinámico es que agarraron frases que se entienden perfectamente bien en griego, no necesariamente en español, y dieron un equivalente dinámico. En otras palabras, se dijo un dicho similar que se usa en México, pero eso no fue lo que se dio originalmente. El debate nuestro es, yo no quiero lo que el traductor quiso darme a entender, yo quiero la palabra de Dios como fue dada y yo me pongo a estudiar para determinar qué es lo que Dios quiso decirme. Eso es muy peligroso. Si yo agarrara la Biblia y yo no dije, ¿sabes qué? Pues para facilitar este versículo no voy a dar lo que dice el texto, yo voy a dar mi explicación de las Escrituras. Tenemos que argumentar por el uso estricto de las Escrituras, porque es ahí donde viene la divina inspiración. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más en detalle la siguiente semana. Pues bueno, hermanos, no lo puedo creer. Joan me está diciendo, no creo que lo hagas. Pero noten aquí, estaba toda esta tarde pensando, ¿cómo puedo simplificar 7:45? Hermano Rona, sigo siendo salvo, ¿verdad? Ni él lo cree. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido, por favor, que bendigas lo que hemos visto en tu palabra. Y Señor, aun que fue un estudio, tú prometes que tu palabra nunca se enseña en vano. Te pido que obres en corazones. Nadie viendo, hermanos, no va a haber música, pero sí quiero preguntar. Quizás usted ha venido en esta noche